Bueno, espérenme un segundito que se me cayó la lapicera. Bueno, recuerdan lo que vimos nosotros, tenemos más o menos claro el concepto de fuerza, ¿verdad? Las fuerzas en física se representan por medio de un vector. Y ese vector nos sirve justamente para operar con fuerzas, sumarlas, encontrar la fuerza resultante, encontrar la fuerza equilibrante. Todo eso lo vimos en la clase pasada. Todo lo que vimos y lo que vamos a ver en esta parte de estática tiene que ver con lo que se llama fuerzas concurrentes, ¿sí? Existen otros sistemas de fuerzas que nosotros las vamos a pasar por arriba porque para lo que nos interesa con esto nos alcanza. Todos los sistemas que vamos a ver nosotros, ¿sí?, son sistemas de fuerzas concurrentes, o sea que todas tienen el mismo origen en común. ¿Está bien? Simplemente para darles un ejemplito. Si yo tengo 3 nenes que se están peleando por un juguete, ¿sí? Un juguetito, el que quieran ustedes. Un nene está haciendo una fuerza 1 para acá, otro está haciendo una fuerza 2 para acá. No se ve con esto. Uno está haciendo una fuerza 1 para acá, otro está haciendo una fuerza 2 para acá y otro está tirando para este lado con una fuerza 3. Todas estas fuerzas que están haciendo los nenes tienen un punto en común. Este, si se quiere, un puntito imaginario y que está en el centro del juguete. Todas estas 3 son fuerzas concurrentes. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, profe. Podría ser de que 2 nenes están jugando y tiran los dos con un carrito. Uno tira por medio de una soga, tira para acá con una fuerza 1 y otro nene tira para acá con una fuerza 2. Bueno, estas fuerzas no son fuerzas concurrentes, son fuerzas paralelas. ¿Está bien? Un ejemplo clásico de esto es 2 caballos que tiran de un carro. Los dos están haciendo un sistema de fuerzas paralelas. Se suman de otra manera, la resultante se encuentra de una manera, y el efecto que produce sobre un cuerpo puede ser totalmente distinto a esto. Por ejemplo, si yo tengo una manijita así acá, que tiene un tornillito acá, y aplico una fuerza para acá y aplico otra fuerza para allá. ¿Qué va a pasar? Acá hay un tornillito, un eje. ¿Qué va a pasar con esto? Va a girar. Bueno, ¿conocen algo que esté en su casa que se mueva por medio de este mecanismo? Sí, el ventilador. Bueno, por ahí no estás haciendo fuerza vos, ¿sí? Sino que el motorcito por medio del eje está haciendo fuerza. ¿Perdón? La canilla. Claro. La canilla es un ejemplo clásico de un sistema de fuerzas paralelas con distintos sentidos. Si quieren también un sacacorchos. Todos usamos sacacorchos, ¿verdad? O la mayoría, o conocemos sacacorchos. Bueno, un sacacorchos es un sistema de fuerzas paralelas con distintos sentidos. Estas fuerzas paralelas, esto se lo digo simplemente para que lo sepan, lo que generan en general es una rotación. En física se llama un momento. Todos han abierto una puerta alguna vez, ¿verdad? Las que tienen bisagras. Sí, sí. Bueno, eso también se genera por medio de un momento. Si yo miro la fuerza desde arriba, acá están las bisagras y yo aplico una fuerza para acá, la fuerza gira y se abre para allá y queda contra la pared. ¿Sí? Este es un sistema de fuerzas, ¿sí? También es un sistema de fuerzas paralelas, porque aunque no parezca, la fuerza también reacciona acá con una fuerza igual y opuesta. Bueno, estos sistemas de fuerzas no los vamos a ver nosotros. Nosotros vamos a ver y vamos a tratar con aquellos sistemas en los cuales todas las fuerzas son concurrentes, o sea que tienen un punto en común. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a averiguar nosotros? O vamos a estudiar a partir de la clase de hoy. Creo que hoy ya casi que estamos terminando con esto. Vamos a estudiar la estática. ¿Qué es la estática en la física? No sé si se los dije, si lo dije. La estática es la parte de la física que estudia el equilibrio de los cuerpos. O sea que la estática va a estudiar aquellos cuerpos que están en reposo. ¿Está bien? Perdón, ¿que estudia? Los cuerpos en reposo. Bárbaro.
¿Copiaron eso? Sí. Entonces, la estática, lo que sabemos es que estudia los cuerpos que están en reposo. De alguna manera, todas las fuerzas que actúan sobre él, entonces, están equilibradas. Recuerda lo que dijimos, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y ese cuerpo tiene la posibilidad de moverse, esa fuerza va a generar un movimiento en el cuerpo, un cambio en el estado. Si estaba en reposo va a empezar a moverse, si estaba moviéndose, lo va a hacer o frenar o acelerarse, pero le va a cambiar el estado de movimiento. Ahora, para que un cuerpo esté en reposo, condición. Profe, ¿la estática no tiene que ver con la electricidad? Disculpe. La estática, sí, pero eso es electricidad estática. Listo. Vos tenés la dinámica de las cargas eléctricas, que es la corriente eléctrica, lo que viaja por los cables. ¿Sí? Ahí lo que tenés son cargas en movimiento. Eso se llama electrodinámica. Y después tenés electrostática, son las cargas eléctricas, pero en reposo. Un claro ejemplo de eso es cuando a mí, por ejemplo, siempre, cuando pego una patada. Pasa siempre. Pasa siempre cuando uno se saca el suéter, en el caso de la gente que tiene pelo, no es en mi caso, pero se saca el suéter y por ahí sienten un ruidito. Claro. ¿Sí? Bueno, eso son cargas estáticas, ¿sí? Que el rozamiento de las dos superficies generan descargas eléctricas. Bueno, pero eso es electrostática. Esto es estática en cuanto a las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, en cuanto al movimiento. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, condición. 2 puntos. Para que un cuerpo, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él, la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. Condición, para que un cuerpo esté en reposo, la sumatoria, o sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre él debe ser igual a 0. ¿Estamos? Sí. Bien. Entonces, si tenemos un cuerpito así, supongamos que este ejemplo de los nenes que dimos acá, que los tres estaban tironeando, estaban tirando con 3 fuerzas, bueno, supongamos que este cuerpito no se mueve, eso quiere decir a 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 es igual a 0. Perfecto. ¿Estamos? Después tendremos que ver la dirección y cómo hacemos para sumar las fuerzas entre sí, eso ya es otra cuestión. Pero condición fundamental en los sistemas de fuerzas concurrentes es que la sumatoria de las fuerzas me tiene que dar igual a 0. ¿Está claro? Sí. Distinto a la cantidad de fuerza. Ejemplo más simple, lo Un que les rayo. dije el otro día. Tenés así, ¿sí? Tenés así y tenés acá un cuerpito que está colgando del techo. Un cuerpito con una masa M. Bueno, este cuerpo, suponiendo que el hilo no se corta, está en reposo. Sí. ¿Está claro eso? Bueno, ¿cuántas fuerzas tenemos ahí? Bueno, básicamente Una. tenemos 2 fuerzas. Más Dos. 2. Si La de llega la a haber cuerda, una la de sola, la masa. si llega a haber una sola, el cuerpo se mueve. Esta Perfecto. fuerza, que es la fuerza peso, que es igual a masa multiplicado por la aceleración de la gravedad. Esta es la fuerza peso. ¿Está bien? Chicos, ¿hasta acá estamos? Sí, sí. Masa multiplicado por qué, perdón. Masa multiplicado por la aceleración de la gravedad, la que ya conocemos que tiene el valor 9,8, bueno, esa. Sí, sí. Y aparece otra fuerza que se llama, en este caso, es una tensión, T. Tensión. ¿Qué es una tensión? Bueno, es una fuerza
que se transmite siempre a través de una soga, a través de un hilo, a través de una cadena. Siempre es una fuerza de tracción. Fíjense que si yo agarrar este hilito y le aplico una fuerza de compresión, la fuerza queda sin efecto porque el hilo se arruga. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Fuerzas. Las tensiones son fuerzas, pero son fuerzas que siempre se transmiten a través de un hilo, una cadena, todo lo que dije, y son siempre fuerzas de tracción, siempre están tirando. ¿Queda claro? ¿Está bien? Bueno, entonces acá fíjense que no aparecen ninguna otras dos fuerzas. Tengo una Bueno, con pregunta y estas dos el... fuerzas, Son con estas iguales, dos profe. fuerzas, bueno, ahora vamos a ver. Con estas dos fuerzas, el sistema se dice que está en equilibrio. Alguien me dijo, te hago una pregunta. el viento, nada que ver ahí. Si hubiera viento, ¿sí? Claro, eso que te Bueno, digo. va a Por haber eso un pensé que momento. había dos fuerzas. Bueno, La de arriba y el viento, pensé yo. lo que pasa es que en ningún momento dijimos que había viento. ¿Está bien, está bien, está bien? Solamente pregunté. Acá estamos con solamente la fuerza peso y la tensión. Vale. Si hubiese viento, bueno, esa fuerza del viento se podría representar por medio de una fuerza vertical y habrá que ver ahí, ya no es tan sencillo, cómo se transmite, cómo modifica no todas van a ser nuestro iguales. sistema. ¿Cómo? Claro, porque no todas van a ser iguales, creo yo, ¿no? Claro, mirá, algo de lo que me estás planteando vos aparece en un ejemplo que no sé si haremos tiempo de resolverlo. Acá, el ejercicio 11. ¿Ven? ¿Lo están viendo? Aguanta Sí, un bro. segundo. Bueno, ese ejercicio, si mal no recuerdo, hay una persona que está sentada en una hamaca, en los dos hilitos, en las dos sogas que sostienen la hamaca, bueno, va a haber tensiones, y hay una persona que tira con una fuerza hacia el costado. Bueno, eso podría ser la fuerza del viento, podría ser una fuerza que hace una persona, eso cambia totalmente. Pero ahora estamos con el ejemplo más sencillo. Bueno, ¿cómo se hace para estudiar un problema de estos de estática? Lo que se hace, ¿esto acá se entendió? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Cuando tenemos que estudiar un cuerpo de un sistema de fuerzas concurrentes, se dibuja lo que se llama diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entre paréntesis, DLG. Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para un cuerpo, para una masa. Bueno, es un diagrama donde se dibujan todas las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo. Esto se los conviene anotárselo. En un diagrama de cuerpo, un diagrama de cuerpo libre es un esquema donde se dibujan todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Donde se dibujan todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. Hay alguien que tiene un recital de pajaritos. Puede ser acá, porque está la ventana abierta. Bueno, entonces, un diagrama de cuerpo libre, solo lo que vamos a dibujar es el cuerpo, en este caso la masa, esta, y vamos a dibujar las fuerzas que actúan sobre él, solo las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tenemos? 2. 2 tenemos. Bien, tenemos la fuerza peso, P es igual a M por G, y tenemos la tensión que va hacia arriba. Y tenemos que empezar a estudiar este cuerpo. Bueno, antes de empezar a estudiar esto, que está así en el aire, ¿qué es lo que hay que adoptar? ¿El peso, profe? Antes que eso. Fue una de las primeras cosas que vimos en nuestra materia física. Circunstancia ideal, eso de la campana. No, en las condiciones ideales sí, en el programa. Condiciones ideales, estamos siempre en condiciones ideales. Hay que adoptar un sistema de referencia. En la física es fundamental adoptar un sistema de referencia. Fíjense que acá
en varios de esos ejercicios que hicimos, tenemos fuerza en varias direcciones. Entonces hay que adoptar un sistema de referencia en X y en Y. Por lo general, adoptamos un sistema de referencia donde X es la componente horizontal e Y es la componente vertical. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Bien. Entonces, a partir de esta condición. ¿Cuál es la condición de la estática? Para que Está un en cuerpo esté reposo. quieto. Que está en reposo. Y desde el punto de vista físico-matemático, Que sea igual a 0. ¿cómo? Que las fuerzas del cero. Que sea igual a 0. Lo dicté hace un ratito. Desde el punto de sea vista igual a de la 0. estática, ¿qué tiene que ser igual a 0? La Muy La bien. sumatoria de la Y fuerza. esa sumatoria de las fuerzas tiene que estar en la componente X y también en la componente Y. Entonces, condición de equilibrio, sumatoria de las fuerzas en X. Este simbolito lo conocen. No. Es la letra griega sigma mayúscula. Más grande es así. Más o menos una cosa así. A veces aparece así, así, una cosa así. Por una cuestión de formación, ¿sí? A mí me sale escribirlo así. Bueno, esto quiere decir sumatoria, o sea, la suma de todas las fuerzas que tenemos. Y en Y. En X. Arrancamos en Ahora. X. Bueno, Perfecto. fíjense. En X. A ver, en X son las fuerzas que tenemos en esta dirección. Acá, en la dirección de X, ¿tenemos alguna fuerza? No. Por lo tanto, la suma de las fuerzas en X, ¿cuánto da? 0. 0. Bien, O listo, nulo. 0, ya está, no hay mucho más que hacer. Sumatoria de las fuerzas en Y. Bien, ¿tenemos fuerzas en Y? 2. Sí. Bien, Sí, profe. La tensión. bien, bien. Entonces, ¿cuáles tenemos? La tensión y tenemos M por G. El peso. M por G, que es el P. Perdón. Bueno, entonces, yo les recomiendo escribir las que tienen sentido positivo. ¿Mm? Bueno, sea, la fíjense, tensión. y lo pusimos con sentido positivo hacia arriba. Claro. T tiene sentido positivo hacia arriba y M por G va hacia abajo. Por lo tanto, cuando lo Obvio. escriba acá la ecuación va a tener que ser negativo. Sí. ¿Queda claro? Sí, profe. Bien. Entonces, T menos M por G. ¿Hay alguna otra fuerza en I? No. 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 Listo. Ahí se termina. Entonces esto, yo sé que tiene que ser igual a 0. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Y de acá, si nosotros supiésemos cuánto vale la masa, que ya que estamos la agregamos, vamos a poner, ¿cuánto puede pesar este pesito que está acá? Ahí. 5 ¿Cuánto quiere? Kilos, vamos a ponerle. 5 kilogramos, bueno, 5 kilogramos más. Sencillo. 5 kilogramos más. Bien, fíjense que de acá, lo que me queda es esta ecuación, donde yo puedo averiguar cuánto vale la tensión. Entonces, Profe, ¿la tensión en cuánto se mide? la tensión es una fuerza. Ah, ok. Se puede medir en newton, kilogramos fuerza, se puede medir en dinas, se puede medir en libras. Todo lo que sea unidad de fuerza va a ser en esas unidades se mide la tensión. Acordate lo que dijimos. Es una fuerza, una tensión es una fuerza, medio particular. ¿Por qué? Porque es siempre de tracción y se transmite a través de un hilo, pero en el fondo, en su esencia, es una fuerza. Ok. ¿Estamos? Sí. Boxeo, profe, Bien. que se mide en las libras del boxeador. ¿Cómo? Como en el boxeo que se mide en las libras del boxeador. La libra es el peso de los guantes. La libra es una unidad de peso que viene del sistema inglés. ¿Mm? Las libras vienen de ahí. Bueno, de acá, fíjense la ecuación que nos quedó planteada, podemos despejar T. Resulta que T, lo planteo, es igual a M multiplicado por G. M lo acabamos de dar como dato, 5 kilogramos. La tensión entonces va a ser 5 kilogramos masa multiplicado por, ¿cuánto vale G? 5. No, 9,8, perdón. 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, Entonces, profe, ahí no lo ponemos menos ¿a qué cosa? a la gravedad. Ya lo pasó. ¿A dónde lo pasó si está haciendo la T? Miren esto. Miren esto. ¿Sí? ¿Por qué puse ese menos ahí? Obviamente
Obviamente que lo pusiste porque está para Porque abajo. dijo que está pero- para abajo. Y Exacto. bueno, ¿y por qué la fuerza apunta hacia abajo? Porque G apunta hacia abajo. Sí, eso está perfecto. Ahora, T es igual a M por G positivo. Sí, una vez que lo pusiste en la ecuación, después empezar a trabajar con lo que te quedó en la ecuación. Perfecto. ¿Mm? Bueno, 5 por 9,8, chicos, ¿cuánto da? 49 puede ser. 49. Sí, profe, 49. Esto es 49, ¿sí? Y kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, esto da newton, unidad de fuerza. Entonces la tensión que está soportando esta soga es de 49 newton. ¿Mm? La fuerza que está haciendo el hilito para sostener a la masita esa, para que no se caiga, es igual a 49 newton. ¿Está bien? Sí, profe. No. Si yo compro un hilito que soporta 30 newton solamente, cuando cuelgue esta corta. masita de acá se va a cortar. ¿Mm? Perfecto. Profe, a mí, disculpame, me quedó la misma duda que Juan, o no sé si Juan ya lo entendió, pero está negativo y pasa a estar positivo. Y sí, porque lo despejé. Si a vos te queda esta ecuación acá, Ah, yo tengo esta ecuación, quiero despejarte, todo este término pasa para allá. ¿O no? listo, listo. Sí, sí, disculpame, no, me perdí ahí, no, ya te entendí. Gracias. ¿Mm? Bien. ¿Está bien? Sí, profe, ¿Puedo cambiar la hoja? por mí sí. Sí, profe. ¿Los demás chicos? Sí. Sí, ¿Qué sí. le falta? ¿Qué sucede con la fuerza peso en un plano inclinado? Y esto va a haber que acostumbrarse porque va a aparecer muy seguido. Bueno, fíjense, vamos a hacer de cuenta, vamos a hacer con un ejemplito así. No sé si me va a salir el dibujito. Tobogán. Muy bien. Un tobogán. Vamos a hacer de cuenta que tenemos así, un tobogán. ¿Sí? Acá tiene para agarrarse. Vamos a suponer que hay un nene, ¿sí? Que se sube acá. No me va a salir el nene. Pero supongamos que el nene Te estaba tirando. se está tirando el tobogán. Bueno, ¿se entiende? Bueno, Sí, vamos a suponer que el nene está quieto, estático. ¿Sí? En reposo. Vamos a hacer de cuenta que por un motivo inclinado, porque fíjense que no está apoyado sobre una superficie horizontal. Está inclinado esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? sí. ¿Mm? O sobre una rampa, si quieren. Bueno, de alguna manera el nene está estático ahí. ¿Qué pasa con esta fuerza peso? Bueno, eso uno desde el punto de vista físico, uno lo que hace es dibujar esto, para tratar de averiguar qué es lo que pasa con esta fuerza peso. Bueno, tobogán, ahora ya sí un poco más físico, si quieren. ¿Mm? Y tengo una masa acá. Esto es una rampa, lo que quieran, pero tiene una determinada inclinación y esto es un ángulo alfa, cualquiera, que quieran ustedes, 20, 30, 40 grados, el que quieran. La fuerza peso, fíjense ustedes, ¿Va hacia abajo, hacia el tobogán o no? va perpendicular al piso. Sí, claro. Sí, ¿Están de acuerdo con esto? Sí. sí. Esta fuerza peso no le voy a poner más P a partir de ahora. Esa fuerza es M multiplicado por G. A partir de ahora, cuando pongamos M por G, es la fuerza peso. ¿Se entendió? Sí. Sí. Bueno,
Ahora, ¿qué pasa con esta fuerza M? Fíjense que en el caso anterior Hay había dos una lados. fuerza que era Sí, colineal con esta, tenía sentido contrario. Y esta fuerza T terminaba siendo exacto. igual a la fuerza peso. ¿Les quedó claro eso, verdad? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, resulta que acá, esta fuerza peso, no hay una fuerza igual y opuesta que la... No tiene tensión. Claro, no hay una tensión. Lo que sí hay es una La fuerza gravedad. normal. Hay una fuerza normal. ¿Recuerdan que No. hablamos sobre eso? Que aparece, ¿sí? Es perpendicular a la superficie de contacto, pero resulta que acá la superficie de contacto es el tobogán, no es el piso. Sí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces Sí. va a aparecer una fuerza normal, así acá, ¿sí? Que va a ser normal, a esta la voy a llamar N, va a ser normal a el tobogán, a la rampa. Bueno, y esta fuerza M, ¿cómo hago para estudiar esto así acá? Bueno, pasa lo siguiente. No sé si están haciendo el dibujito, quiero que los espere un cachito, así sigo con la explicación. O hasta acá me van siguiendo. Hasta ahí te vamos siguiendo. Acá me viene siguiendo. Bueno, Sí. para siempre, recuerden, para hacer un abordaje de un problema, ¿qué es lo que hay que elegir? Un sistema de referencia, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan acá? Sí. Acá elegimos un sistema de referencia a nuestra conveniencia, X e Y. Bueno, acá, en el plano inclinado, lo que conviene elegir es un sistema de referencia así. Que la X, la componente X, sea paralela al plano y que la Y sea perpendicular al plano. ¿Se entendió? No mucho. ¿Lo Bueno, repite, por favor? acá hay que, como siempre, en los problemas que hagamos de acá en adelante, siempre hay que elegir un sistema de referencia. Bueno, a ese sistema de referencia uno lo elige a la conveniencia de uno, para tratar de resolver el problema de la manera más simple posible. Bueno, cuando ustedes tienen un plano inclinado, el sistema de referencia conviene elegirlo de modo que la componente X sea paralela al plano inclinado. ¿Está bien? Y por lo tanto la Y va a ser perpendicular al plano inclinado. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Sí, sí. ¿Ahora sí se entendió un poco mejor? Sí. Bien. Gracias. De nada. Disculpe, pero me estoy subiendo al colectivo. Bien. Resulta que, fíjense, ¿dónde está el problema acá? El que la fuerza peso no coincide con ninguno de los dos ejes. Fíjense que esta fuerza M por G no coincide ni con el eje X ni coincide con el eje Y. No. ¿Queda claro con eso? Sí, sí. Bueno, entonces hay que descomponerla. Anótense, debemos descomponer, anótenselo. Se debe descomponer la fuerza peso según las componentes X e Y. Se debe descomponer la fuerza peso según las componentes X e Y. Se debe descomponer la fuerza peso según las componentes X e Y. Ujú. ¿Listo? ¿Lo anotaron? Sí. Bien. Son fuerzas concurrentes, las dos están acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Miren, ahora si quieren después les hago un dibujo un poco más extenso, un poco más grande. Acá, por el punto que tienen de concurrencia, se traza una dirección según Y, ¿lo ven? Así. Por este punto también se traza una dirección según X y se cierra por este lado un paralelogramo. ¿Se ve lo que dibujé? Lo que tenía era esto. Esperen que se los dibujo un poco más grande.